Dale, vamos ahí. 6 de julio, Día del Maestro. El 6 de julio se conmemora en nuestro país el Día del Maestro, fecha reservada para tributar homenaje al profesional de la educación que va formando a las nuevas generaciones de peruanos, aunque en el cumplimiento de su delicado rol vaya dejando los años más valiosos de su existencia. En Chincha, como en todo el Perú, se cuenta con maestros que por décadas dieron lo mejor de sí en las aulas, ejerciendo su labor con entrega, ganándose el reconocimiento y el afecto de niños y jóvenes que hoy todavía conservan esa gratitud que es capaz de anidar en el corazón de quienes reconocen que tuvieron en ellos a un formador que no solo los instruyó, sino y sobre todo los educó con diligente esmero. En esta fecha especial, Semblanzas tributa su homenaje al maestro chinchano y de todo el Perú en la persona de algunos de ellos, quienes rememoran su paso por las aulas, evocando los años en que ejercieron la docencia. Somos los maestros del Perú, juntos como siempre en la misión de educar a nuestra juventud y forjar una nueva nación. Amigos de Semblanzas, bienvenidos al programa del día de hoy. Prácticamente estamos en la antesala del Día del Maestro y el programa del día de hoy se lo dedicamos precisamente a los maestros de nuestro país, pero particularmente a los maestros de la provincia de Chincha. Hoy vamos a dialogar con algunos de los profesores que han destacado no solamente en nuestro terruño, sino en otros puntos de nuestro país, donde acudieron al llamado de servir a su patria a través del magisterio. Bienvenidos al programa del día de hoy y no podíamos iniciarlo de mejor manera que con el destacado maestro Félix Napa Morón, un docente muy admirado y querido no solo por los estudiantes de las distintas profesiones, sino también por los propios docentes. Profesor Félix, bienvenido al programa de Semblanzas en este homenaje que vamos a realizar al maestro peruano. Gracias, José Luis. Estoy a tu disposición. Profesor, ¿existe, digamos, una diferencia entre tratar de definir qué es ser maestro en la época que usted ejerció con mayor profundidad la docencia y los tiempos actuales? Sí, efectivamente, es necesario recordar un buen momento porque cuando yo ingresé a laborar en el magisterio había diferencias. Por algo había sindicato profesor primario, sindicato profesor secundario, sindicato de educación técnica, sindicato de educación superior. ¿Y eso por qué? Porque sobre todo el profesor secundario se sentía superior al de primaria, al de inicial. El de superior ni qué decir. Y más aún, se tomaban como a menos a los profesores egresados de las escuelas normales. O sea, el egresado de la universidad se sentía superior. Y eso era chocante hasta que apareció el sindicato, ¿no? Cuando apareció el SUTEP del 72,
prácticamente se estableció el sindicato único de trabajadores en la educación, todos auxiliares, todos. Entonces ahí fue cambiando poco a poco, superando ese gran problema, ¿no? Porque ya escuchaba decir, ¿cómo es posible que una persona inicial que trabaja 2 o 3 horas gane más que nosotros, igual que nosotros? Eso no es así, ya con el mismo ejercicio te vas dando cuenta, pe, que la educación inicial no es chiste, pe. Hablando de sindicato, profesor Félix Napa, ¿usted le correspondió ser parte de la historia de la lucha sindical en aquella gloriosa huelga que duró más de 2 meses y que prácticamente arrinconó al gobierno? Y no hablamos de un gobierno civil, de un gobierno militar. Sí, se fue en la época de Morales Bermúdez, ya el gobierno Morales Bermúdez prácticamente estaba desmantelando todas las reformas de Velasco Alvarado. Prácticamente fue el enviado por los grupos de poder para tumbarse a Velasco, pues. Fíjate que Velasco fue un gobierno reformista nada más, no fue un gobierno revolucionario, fue un gobierno reformista. Pero aún así caló en el magisterio, a pesar de que en el 73 pues subrogó cualquier cantidad de maestros y más de 100 profesores tuvieron en el CEPA. ¿Qué era el CEPA para las generaciones actuales, maestro? Oh, el CEPA hasta ahora sigue siendo un penal que está pues ahora incrustado en la celda y nadie puede escaparse de ahí. Ahí estuvieron más de 10 meses profesores, sobre todo la dirigencia nacional, dirigentes departamentales, dirigentes provinciales. Pero el maestro supo soportar pues ese embate y Velasco tuvo que verse obligado ya a sacarlos e invitarlos a Palacio de Gobierno a un diálogo, imagínate. Pero cuando hablamos de que han estado muchos maestros, más de un centenar en el CEPA, una cárcel ubicada en la Amazonía peruana, no hablamos porque hayan cometido algún delito, hayan infringido las leyes penales, sino por su lucha sindical. Efectivamente, en esa época, fíjate, no había reconocimiento sindical, ¿no? El sindicato no tenía reconocimiento legal. Entonces, por un simple paro, fue un 23 de octubre de 1973, si mal no recuerdo, Velasco se molestó. Es que Velasco estaba implementando la reforma educativa, que a la larga vimos pues que tuvo sus frutos, que Velasco, caramba, hizo participar a los maestros, a los padres de familia en su reforma educativa, ¿no? El CONSECOM, me acuerdo, el Consejo Educativo Comunal, participaban todos. Pero Velasco era tremendamente recio, pero aún así comprendió al magisterio. Pero en el año 1979, ya con Morales Bermúdez, ya eso fue brutal. La huelga duró 4 meses, José Luis, 4 meses. Cuando empieza la huelga, toda la dirigencia nacional estaba en la cárcel. Así empezó la huelga, descabezada. Pero aún así se inició la huelga por incumplimiento de unos acuerdos que se habían hecho en 1978. Con el ministro de Educación, se me ve el nombre, pero lo cambian por José Babloche Rodríguez, que era más brutal, pues. Uf. Se empeñó básicamente en no dialogar y nunca dialogó. Por eso la huelga se suspendió desde el 4 de junio que la iniciamos, el 28 de septiembre. Profesor, y cuando usted retorna a la costa, se va al Colegio Simón Bolívar, forma parte de un equipo magisterial bastante compacto, profesores muy reconocidos en su tiempo. No, sí. Efectivamente, en esa época yo encontré ahí a profesores como Pedro Rodríguez Mesías, la profesora Nora Tazaico de Rojas, la profesora Mirta Legua de Cuba, la profesora Alicia Sarmientos, la profesora María Esther Almeida Ambía, la profesora Alcira Patiño, los profesores Jacinto Uribe, Manuel Almeida Sotelo y otros que ahorita se me escapan. Y ya luego, después de usted, su paso por el Simón Bolívar de Sunampe, usted un poco que se mete más de lleno a formar jóvenes que aspiraban a una profesión desde la academia. Así, justamente, gracias al profesor Honorato del Río, que trabajaba en el Colegio Pardo, él trabajaba allá en la antigua Academia Mariátegui. Y él me dijo para participar, a ver si podía enseñar ahí. Efectivamente faltaba un profesor de historia, ni siquiera de lengua, de literatura, ¿no? O de razonamiento verbal, sino de historia. Y como yo enseñaba en Simón Bolívar de historia, para completar mis horas, ya pues concursé con 5 profesores, me acuerdo. Y tuve la suerte que en el sorteo salvo al final, pero yo al final tenía que dar la clase modelo. De 5 o 10 minutos, ¿no?
Entonces lo vi a todos, pues, ¿no? Y realmente conocían, a mí me dejaban chiquito. Entonces aquí dije, tiene que ser estilo, pues. El estilo tiene que ponerse aquí, o sea, ya, y además es preuniversitaria. Ahí cambié la nota, pero de saber más que yo, no. De saber más que yo, no. Le gustó al director el estilo, y ya empecé a trabajar ahí. Ya después viene el lenguaje, literatura, razonamiento verbal, completando. Y después se presentó la oportunidad de casualidad de trabajar en el pedagógico. Llegó la señora Elisa Alba, que era directora del pedagógico, buscando un local grande para un evento cultural. Y llega a la calle Mariate. Justo el director no estaba, yo estaba dictando mi clase. Como la vi parada, le hice pasar. Y le dije, señora, no pasa 10 minutos, el promotor está aquí. Y se sentó y escuchó mi clase. De ahí viene, pues, le gustaría el estilo de enseñar, y ya cuando se produce el receso, ya el director me dice que era la directora del pedagógico y le dio mis apellidos todos. Le robó tu clase, me dice, y efectivamente el profesor Tornero Quispe y Américo Navarrete llegaron, pues, a los pocos días a mi casa y me dijeron para trabajar en el pedagógico, le enviaba la señora Elisa Alba. Esa es una anécdota aquí que no olvido. Juan Américo Navarrete Castillo, un gran maestro también, igual que usted de la especialidad lengua y literatura. No, sí, es el caso especial del Américo Navarrete. Él era policía. Él era policía de investigaciones, pertenecía a la PIP, y su trabajo mayormente era en la universidad, pues tenía que infiltrarse en la universidad, aparecía en las asambleas. Hasta una vez le recomendamos que no haga eso, pues, porque los estudiantes lo descubren y lo masacran ahí. Pero recuerdo que en una reunión con el profesor Héctor Yataco Navarro, que era su promoción del Pardo, y también estudiaba en Huamanga. Ya después de esa reunión nos fuimos a beber y ahí fue que nos dijo, bueno, no se preocupe, yo voy a postular a la universidad, me dijo, voy a dejar la PIP. Era para no creer, pues, caramba, si la PIP era su oficial, creo, de la PIP. Jamás iba a ganar, pues, como magisterio, sin embargo lo hizo. Lo hizo y tuvo la suerte, sí, de gozar a los mejores profesores, sobre todo de literatura. ¿A dónde se formó el profesor Navarrete? En la Universidad de Huamanga. En la Huamanga también. Pues él trabajaba en Ayacucho y su trabajo era infiltrarse en la universidad, pues. Pero tanto que se iba, caramba, contagiando. ¿No? La forma como intervinieron los estudiantes, sobre todo en las asambleas, hasta en los congresos. Y vio otro panorama cultural, sobre todo porque Navarrete en todo secundaria era un buen alumno. Con Nicanor por allá me acuerdo que en el Pardo manejaban la radio Pardina que escuchábamos en el receso. Navarrete y Nicanor. O sea, en esa época ya tenía la chispa, pues. Si no, como también era atleta, aprovechó para ingresar a la pipa. Pero, caramba, tenía guardadas tantas cosas, pues, una de las mejores bibliotecas junto al profesor Víctor Cruz en Américo Navarrete. Ahí fue que me dijo, pues, oye, Ñito, cuando llegué a trabajar allá, a mí me dice, Ñito, pues, y esa vez no te contesté cuando me preguntaste, recuerdo ahora que aprovecho. A mí José Luis me dice Ñito porque mi mamá, como era el último, me decía Ñañito, Ñañito. Y un amigo que vivía justamente aquí en esta casa, era una carpintería y vivía una familia. Y el otro vivía acá al costado, y cuando llegaba a buscarme, está Ñito, se quedó con Ñito, y ahí ya se generalizó por Ñañito. Yo recuerdo una vez que Urbano Yataco de la Cruz me decía Ñito, y Américo Navarrete escuchó, pues, Ñito, tan viejo le dice Ñito. O sea que Navarrete sabía de dónde provenía la palabra Ñito. Claro, pues, Ñañito, no es Ñañito, pues. Navarrete era un tipo muy perspicaz, ese lado sí lo reconozco bastante. Pues. Muy bien, profesor Félix Napa Morón. Nosotros de Semblanza estamos tratando de hacer estas precisamente breves semblanzas de algunos docentes chinchanos con motivo del Día del Maestro. Y finalmente, profesor Félix, ¿qué balance podría hacer usted de su más de medio siglo transmitiendo conocimiento, formando también la mente de los jóvenes? Sí, efectivamente, esta pregunta que me hace José Luis, yo quiero sintetizarla así. Yo lo mucho publiqué un libro, y gracias al profesor Lely Cuyanco, él fue que me motivó, un tipo muy activo, lo habrás conocido al profesor. El profesor de matemáticas de Pueblo Nuevo. Claro,
Después tengo artículos sueltos por ahí que alguna vez nuestro amigo César Riga me ha hecho para publicarlo. Y la verdad que voy a tener que contarlos todos y sobre todo para que vean más o menos mi forma de pensar en ese trayecto, ¿no? Pero así un destacado profesor, la verdad que muy poco. No me siento cómodo que me digan destacado profesor, porque los conocimientos que tengo realmente son pocos, precarios. Pero ¿cuál es la diferencia? Eso que aprendí en la academia, el estilo para enseñar. Y ese estilo lo tenía el profesor Luis Yáñez Pacheco, un profesor de la Universidad de Huamanga, que tenía una forma de enseñar, pero con un estilo que a mí me sorprendió. Y cuando él nos da, los semestres eran muy cortos, pues, y no alcanzaba para completar toda la programación. Entonces distribuía trabajos para exponer. Ya creo que a mí me tocó José Carlos Mariate. Y lo expuse al estilo de él, pues, y yo cuando vi que sonreía, me está imitando, dije. Y se me quedó el estilo también el de Lumbreras. Uf, caramba. Hay un profesor Fernando Silva Santiesteban de Historia. El profesor Álvaro Villavicencio, que era un pedagogo completo. Entonces, ese espíritu se quedó en mí, esa forma de enseñar, ¿no? Siempre inyectando energía, vivencias, emoción, para que la clase no sea pues fría, ¿no? Indiferente. Y creo que eso me di cuenta cuando veía a los alumnos, los motivaba. Creo que mi mérito ha sido motivar más, combinar la enseñanza, la educación con la instrucción, dándole espacio a los dos, no puramente instructivo, pues, porque instructivo yo estoy seguro que la clase va a salir fría. En cambio, inyectándole, como te digo, emoción, energía, vivencia, es otra cosa. Creo que en eso nomás me distingo, pero en lo demás no creo mucho. Y sí que ha calado en muchas generaciones de hoy profesionales de la educación, profesionales en otros campos del saber humano. Amigos de Semblanza, de esta manera hemos conversado con el profesor Félix Napa Morón en este homenaje que estamos realizando el día de hoy al maestro peruano, al maestro de la provincia de Chincha. Somos los maestros del Perú, juntos como siempre en la misión de educar a nuestra juventud y forjar una nueva nación. Uno de los maestros que ha tenido el privilegio de impartir sus enseñanzas, de formar niños no solamente en la costa, sino también en la serranía de nuestro país, es el profesor Isidoro Matías Donaire, que aparte de maestro, es también músico y representa muy bien a Sunampe y a la provincia de Chincha. Con él dialogamos en este programa que estamos realizando de homenaje al maestro. Profesor Isidoro, bienvenidos a Semblanzas. ¿Cómo es que usted se forma profesionalmente? En primer lugar, muy buenas tardes, señor periodista, y asimismo a la población chinchana. Yo soy egresado del Colegio Nacional José Pardo y Barreda, luego postulé a lo que era la Escuela Superior Mixta de Chincha. La normal que se conoce. La normal. Ahí estudiamos y soy promoción año 1972. Luego de allí ya trabajé en la calle Arica, un colegio que dirigía don señor Eugenio Corrales, por 2 años. Ese es lo que actualmente es el Joaquín Ormeño Cabrera. Así es, hoy día sí. Posteriormente ya estuve gestionando mi nombramiento. Hay que decir que acá en el Centro Chincha usted trabajó en condición de contratado. ¿Qué tiempo? Estaba 2 años. Y luego ya fui nombrado en el departamento de Huancavelica, anexo de Vizcapalca, perteneciente al distrito de Pilpichaca. ¿Y cómo era llegar a su centro educativo? Porque usted es netamente acá de la costa, dirigirse a la serranía y ni siquiera una provincia, un distrito, sino un anexo. Sí, efectivamente yo salía en la noche de acá, a las 8 de la noche, y llegaba a las 9 de la mañana a Pilpichaca. De ahí me dirigía hasta Vizcapalca, 80 kilómetros para caminar.
Lo hacía, ese tramo lo unía caminando. Caminando, sí, en 3 días llegaba. Caramba, esa es la historia que tienen que contar, esa experiencia rica que poseen antiguos maestros como el profesor Isidoro Matías. Mira, nos está contando que tras realizar unas 13 horas de viaje llegaba a un pueblo y de ahí tenía que caminar 3 días a su centro educativo. ¿O escuché mal? Los 3 días, sí. El primer día me quedaba en un lugar que se llamaba Yurayacu y ahí me atendían los señores que vivían en esa estancia. Y luego, al otro día a las 5 de la mañana salía hasta las 4 de la tarde a un lugar que se llamaba Tasta. También me atendían muy bien así. Y el tercer día ya caminaba y llegaba a las 4 o 5 de la tarde a mi centro de trabajo. ¿Y esa escuela era unidocente, multigrado? ¿Cuántas secciones estaban a su cargo? Para hablar con todas las verdades, esa escuela tenía matriculados 57 alumnos, pero asistentes eran 7 nada más. Entonces, como yo era nuevo, llegué y hice un trabajo de investigación y dónde estaban esos 50 más y no existían. Ya solamente con 7 me quedé y trabajaba, pues, cuando ya eran los días de cobro, trabajaba sábado y domingo, de tal manera que el pueblo está contento que yo trabajaba, porque había otros que iban hoy día y se regresaban al siguiente día. Yo trabajaba 20 días por lo menos allá en Vizcapalca. Entonces esos 7 niños estaban en una sola aula. En una sola, de primero a sexto grado. Esas son las escuelas unidocentes que se le denomina en el sector educación Vizcapalca. ¿Y qué es lo que le sirvió a usted, aparte de ejercer la docencia? Lo ha de ver fortificado usted como persona, porque imagínese estar en esos sectores olvidados por los gobiernos. ¿A qué altura estaba a propósito? 4.200 metros de altura. Sí, mucha lluvia, los granizos caían casi como unas pelotitas de regular tamaño y que tumbaban a las personas. Había que correr para protegerse y utilizaba poncho de agua cada vez que venía. Muchos rayos también, que la verdad que como uno era de la costa no conocía ese ambiente, pero posteriormente ya uno se iba aclimatando a las costumbres y cómo era el pueblo, pues. Le había preguntado cómo contribuyó eso a su formación profesional, ya no en las aulas, cuando recién era estudiante de pedagogía, sino ya la misma necesidad quizás de alimentos, de adaptarse a ese clima, a soportar temperaturas, entiendo, quizás por debajo de 0. ¿Qué iba a hacer uno? Tenía que acostumbrarse y el trabajo, por eso uno hace un juramento de honor, donde la patria te designe, tienes que ir a cumplir tus funciones de maestro. Yo siempre no hablo de profesores, sino de maestros, porque el maestro es el que es el ejemplo, es el paradigma, y que hoy en día lamentablemente no lo ejercen como debe ser, porque siempre yo recuerdo los 4 pilares que son de la formación de maestros: una formación personal, una académica, otra profesional y la científica. Entonces, en esa dimensión, entonces tendremos buenos maestros y maestros buenos. Usted ha mencionado recuerdos. Hablando de recuerdos, si yo le menciono Pucapampa, ¿qué viene a su mente? Pucapampa es un lugar que está ubicado bajando las minas de Chonta, donde el frío es más extenso, donde la superficie es puramente nieve, y Puca viene de color. Entonces ahí la cordillera es una gran parte de rojo, y de los cuales ellos se valen para hacer las tejas. Y a base así artesanal construyen las tejas que les sirve para su negocio y poder sobrevivir. En Pucapampa fue la tercera institución educativa, porque usted inició en el Joaquín Ormeño, se fue a parte de la serranía de Huancavelica y luego pasa a Pucapampa. ¿Qué tiempo estuvo ahí y 3 años. qué característica tenía esa institución educativa? También de igual manera, solamente un aula funcionaba, y al menos había 8 alumnos, nada más. Y venían de lejos, por lo menos caminaban los alumnos de 2 kilómetros, 3 kilómetros para llegar ahí.
A veces algunos venían en mula para protegerse pues, del mismo frío, porque tenían que caminar por la nevada. Zonas bien inhóspitas eran esas zonas. Pero llega el momento que usted regresa a la costa, regresa a su Sunampe querido, específicamente a San Pedro de Pilpa. San Pedro de Pilpa es el lugar de la tierra casi de mi madre, porque ella es de Pilpa, y trabajé 24 años ahí, y bien con la población, con todo, hicimos una labor bastante efectiva, que la población se quedó contenta cuando ya tuve que dejar por el tiempo que había elaborado, y haciendo otros trabajos también que eran importantes en la comunidad. Cuando usted habla de Pilpa es porque usted de Pucapampa se reasignó a la institución educativa 2265. De San Pedro de Pilpa, sí, con la señora Griselia Saldaña era la directora en ese momento. Luego ya cuando ella deja el cargo, lo asumo yo como director del colegio, hasta 2, 3 años. Yo posteriormente, como tenía trabajos a través de un concurso que se produjo en el pedagógico para ocupar plazas así de contrato, logré pues sí, ganar ese puesto, y trabajé también 18 años en el pedagógico. 18 años, es decir que usted también no solamente formó niños, sino también formó a profesionales de la educación, es decir, a jóvenes que estudiaban en el Instituto Superior Pedagógico Público de nuestra provincia. Sí, y la verdad que en primer lugar fue un choque, ¿no? Tremendo, porque tenía primaria y trabajar con jóvenes y señoritas era un poco difícil, pero poco a poco ya uno va entrando en la carrera por lo cual te has formado. De tal manera que con ellos trabajé también bastante bien, puedo decir, porque las promociones que estuvieron a mi cargo, muchas promociones, hoy ya son maestros, son directores, inclusive hasta director de colegios grandes, como por ejemplo el Chico Atúncar, del Pardo, ha sido mi alumno. Y ahora poco que hemos tenido una reunión por las bodas de plata, también han estado, y casi todos son directores, han logrado escalar un buen puesto. Pero usted no solamente trabajó en el Instituto Superior Pedagógico Público, también lo hizo en los pedagógicos privados que por esos tiempos existían en la provincia de Chincha. Sí, el María Reis, que funcionaba al costado de la Capilla de Fátima, y también en Melchorita Sarabia. Y posteriormente me contrataron de Pisco, del Carlos Medrano Vázquez. Está en San Clemente. En San Clemente, y tuve la gran suerte de asesorar las 5 primeras promociones de Pisco. Pero en Pisco también se le abrió la puerta para que usted transmita esos conocimientos que tiene en el campo de la música. Ah, claro, fue en la Villa Tupac Amaru, de la señora Berta Ábalos, del colegio Daniel Alcides Carrión. Ahí incursioné enseñando a la banda por 4 años, de tal manera que logramos todos los concursos en Pisco. Durante los 4 años fuimos ganadores, lo que nos permitió rivalidar con Pisco, Chincha y con Asca, con todos los colegios de la región. Logramos ganar, lo cual nos permitió enfrentarnos a los colegios de Ayacucho, Huancavelica y Lima Sur. Y bueno. Ya estamos hablando de una etapa más macro. Sí, macro región. Entonces, pero creo y sigo creyendo, y todavía puedo dar la voluntad de decir de que nosotros solamente teníamos 15 alumnos participando en la banda, mientras Ayacucho, Huancavelica y Lima Sur venían con 25, 30 músicos. Y si nosotros hubiésemos tenido esa cantidad, capaz era favorable el éxito, ¿no?, para lograr estar en la nacional. Muy bien, profesor Isidoro Matías Donaire. Vemos por acá también unos estímulos que usted ha recibido, en este caso de la Municipalidad Distrital de Sunampe. También tenemos por acá una medalla del municipio provincial, pero también con la amistad que tenemos de años hemos visto que usted ha recibido muchos estímulos, platos recordatorios, diplomas, y la verdad que eso es complemento
al trabajo que usted realiza en ese sentido. Nosotros, a través de Semblanzas en el programa, que el día de hoy se lo estamos dedicando a los maestros, específicamente a los maestros de la provincia de Chincha, hemos querido escuchar o realizar con usted una breve semblanza de su trayectoria profesional, y en ese sentido le agradecemos nos haya brindado estos minutos, y a seguir batallando, pues, porque sus hijos son maestros también como usted, y siempre necesitan, creo, de nuestra palabra, de nuestro aliento, y en ese sentido, gracias por esta oportunidad. Gracias a usted por la entrevista, y estoy para cualquier momento dar mis servicios. Muy bien, amigos de Semblanzas, hemos conversado con el profesor Isidoro Matías Donaire, un profesor que ha tenido la oportunidad de elaborar en la serranía de Huancavelica, luego en el distrito de Sunampe, en los pedagógicos también de Chincha, y hoy ya se encuentra dedicado íntegramente a la música. Continuamos con el programa de Semblanzas del día de hoy. Somos los maestros del Perú, juntos como siempre en la misión de educar a nuestra juventud y forjar una nueva nación. El ser humano no solamente necesita nutrirse de conocimientos, sino del mismo modo también necesita formarse físicamente, y el encargado de realizarlo en gran medida es el profesor precisamente de educación física en las instituciones educativas, y un profesional de la educación que destacó como docente de educación física en el distrito de Sunampe, específicamente en el Colegio Nacional Simón Bolívar, hoy GEC de jornada escolar completa, es el profesor Jacinto Maximiliano Uribe Silva. Profesor, bienvenidos al programa de Semblanzas en este homenaje que estamos realizando a los maestros en su día. Bienvenido. Gracias, profesor, por acordarse de nosotros. Ya cesante, ahora pues dejé toda mi juventud acá en el Simón Bolívar. Ese es el... Voy a ver. Pero maestro, permítame hacer un pequeño repaso. Usted es cañetano, pero Chincha lo acogió y usted se quedó a residir ya acá, específicamente en Sunampe. Sí, yo soy cañetano. De allí me fui a estudiar a Ayacucho. Usted se forma profesionalmente nada más ni nada menos que en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Sí, allí estuve hasta el 73. ¿Y por qué se va usted a formarse profesionalmente en la San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho? Porque mi hermano mayor estaba en Ayacucho estudiando y me consiguió un equipo porque yo jugaba pelota y me llevó allá. Usted sí lo hemos visto en su faceta, usted practica bastante el deporte. Sí, justamente por eso me voy a Ayacucho. Jugué en Copa Perú por centenario. ¿A qué etapa de la Copa Perú está refiriendo usted? En el 71 representamos a Huamanga, jugamos Copa Perú hasta... Hubo problemas posteriormente para jugar con el Cusco, pero jugamos con Andahuayla, Abancay, Puquio, y como no terminó, suspendieron el campeonato y allí quedamos. Pero seguí jugando en Ayacucho por centenario, después Alianza Huamanga, ya hasta que terminé mi ciclo, me tuve que venir, ya terminé con mi carrera, me vine. ¿En qué año termina usted su formación profesional en la San Cristóbal de Huamanga? Yo termino en 1973. 73. ¿Y por qué, profesor Jacinto, usted elige ser docente y por qué específicamente educación física? Bueno, se deduce porque usted era deportista. ¿Y por qué opta por ser maestro? Toda la vida, cuando yo jugaba por la selección del Sepúlveda en Cañete... usted jugó equipo grande. La gran unidad de ese tiempo. Sí, yo siempre veía a mi profesor Guillermo Subiate, profesor de educación física, y me gustó por allí. Dije, algún día voy a ser profesor. Y le dije a él, ¿no? Y me dice, ¿qué va a hacerme? Sí, así que lo cristalicé. Me realicé profesor de educación física, lo que más me gusta, ¿no? El deporte, enseñar a la juventud
para que salga de todo eso. Como antes no había tantos vicios, entonces me fui poquito a poquito sacando a los chicos y ellos me recuerdan ahora bastante. ¿Y dónde inicia usted su labor docente? ¿En qué institución educativa, en qué lugar de nuestro país? Yo comencé en Cañete, en un distrito de San Luis. Es decir, discúlpeme, profesor, es decir que usted termina su formación profesional, deja el equipo, el fútbol donde usted jugaba y regresa a su tierra. A mi tierra, sí. Y de allí trabajé en el mixto San Luis, 74-75. Y en el 76 hubo este nombramiento y postulé en ICA. Y obtuve un buen puntaje. Y me nombré en el Colegio Nacional Mixto Simón Bolívar y Nuestra Señora del Carmen. Jornada, para completar la jornada. Y bueno, nuevamente vienen los por qué. ¿Y por qué usted elige Chincha? ¿Por qué elige Sunampe? Yo en realidad no conocía mucho Chincha, pero como ahí en Ica había plaza, me dice, a ver, ¿cuál plaza busca usted? Entonces ahí más o menos me dieron referencia y ya escogí a Simón Bolívar y Nuestra Señora del Carmen. Pero usted, hasta donde tengo entendido, usted de la época de la institución educativa hoy GEC Simón Bolívar, de una época dorada de maestros, tengo entendido que usted de la época de Hernán Arguedas Loli como director, de Félix Napa Morón, la profesora Mirta Legua, el profesor Manuelito, es decir, eso, ¿qué profesores estaban en su época? Uy, todos ellos, la señora Alicia Martínez, Nora. A Nora Tazaico. Tazaico, mi gran amiga, ya está en el cielo. Después, el teacher Estrada. Estrada, el de... Arévalo, sí. ¿Y matemática? Pedro Rodríguez, Mesías. Y buenos profesores, Inés Ochoa. Buenos profesores hubieron ese tiempo. Cuando comenzamos a funcionar, funcionaba en el antiguo local al costado de la iglesia. En la esquina de la calle Lima, recuerdo. Sí, allí. Y con Arguedas Loli comenzamos a gestionar, a hacer el nuevo local donde está funcionando ahora. Y al metro cuadrado, todavía me acuerdo de esa campaña que ha sido el metro cuadrado. ¿En qué consistía ese metro cuadrado? Salíamos hacia la comunidad y habían colaboradores, ¿no? Decían, tú compras un metro cuadrado, es para el Simón Bolívar. ¿Pero qué? Es decir, que daba un aporte económico. Un aporte económico, sí. Es decir, que compraban simbólicamente un metro cuadrado de... Cuadrado y sí, con sus aportes, ¿no? Y así se fue formando el Simón Bolívar. Y luego de este importante trabajo que realizaron en equipo, llega al Simón Bolívar un maestro también que destacó, sunampino él, y que hizo crecer mucho al colegio tal como está hoy. Vicente Hermógenes Matías Magallanes, su gran amigo. Sí, gran amigo, sí. Uy, él daba la vida, él hizo todo por el Simón Bolívar, todo. Dio su vida. él fue un gestor y él decía, yo soy el pedilón. Ahí donde voy, yo pido para el Simón. Y sí lo hacía buenas gestiones. Y no solamente creció en infraestructura, creció en personal, también amplió mucho terreno. Sí. Eso pues lo que está la loza deportiva, todo eso se consiguió a base del metro cuadrado. Sí, toda esa área. Y se hizo la infraestructura con apoyo regional del Ministerio de Educación. Se consiguió buenas donaciones también. De la municipalidad también aportaba. ¿Y cómo fue su labor en el colegio Nuestra Señora del Carmen? Estuve 4 años. Ahí me acuerdo de los chicos Rebata. Estaban de Mendoza, José Mendoza, que se fue al cielo jugando por Alianza. José Mendoza, el futbolista. El arquero, pues. Chinchano de Alianza. Bueno, muchachos, todos peloteros. Puntriano, Félix Puntriano, Bolívar, también buen chico. Y muchos recuerdos de los chicos del Carmen, muy queridos, muy deportistas. Ya no hay como antes. Esos chicos daban la vida.
Ahora ya los veo, esa juventud no es la de antes, como la de antes. Y usted pasa a ser parte ya al 100% en cantidad de horas de trabajo en su jornada laboral del Simón Bolívar. ¿Y hasta qué año estuvo ahí? Yo en el 82 ya tuve mi jornada completa en el Simón Bolívar, hasta el 2004 que es eso, 2 de mayo de 2004, 20 años. Hace 20. Hace 20 años que salí. Y hablando de años, ¿cuántos años estuvo usted ejerciendo su trabajo? 33 con estudios. Dije, ya ahora hay que darle paso a la juventud, que trabaje que ella. Profesor, y transcurrido el tiempo, ¿cuántos años a propósito acá en Sunampe y en Chincha? Yo tengo 48 años. ¿Me está chinchando o Cañetano? Justo le digo, pues no, yo cuando comencé a trabajar dije, en Chincha voy a estar unos 3 años y ya me voy. Y justo viene la huelga y mis amigos me decían, no te vas a ir, quédate acá, vamos a luchar acá y acá te quedas. Me salió yo tuve un documento para irme, me dieron horas allá en Cañete y me acuerdo de Lurita, Chino Jalcriña, agarraron mi resolución, lo rompieron, no te vas, tú te quedas. Y hasta ahorita estoy acá. Usted vivía en lo que es actualmente el costado de Lorena. Lorena, claro, al fondo de Lorena, y yo comencé a vivir. Usted formó su familia, tuvo sus hijos, los formó acá en Chincha, en Sunampe. Chincha, sí. Mi hijo es cañetano, pero Bebito vino, pues, ¿no? Y ya. Él nació allá. Mi hija sí nació acá. Así que cañetano y chinchano tengo. Bien, profesor Jacinto Maximiliano Uribe Silva, nosotros en el programa Semblanza del día de hoy hemos querido dialogar brevemente con usted como una forma de testimoniarle un homenaje por el Día del Maestro, por todo lo que usted ha aportado, por las generaciones que usted ha formado, en este caso de sunampinos, y le agradezco en ese sentido. ¿Y qué reflexión final le deja de haber pasado 30 años prácticamente por el magisterio? Uy, caramba. Lo más lindo que puede haber, ser maestro. Eso uno lo lleva en la sangre, que el corazón. Y solamente pido a la juventud que quieran a su maestro. Nada más. Gracias. A veces la sociedad es ingrata con los maestros. Sí, eso sí. Pero con los chicos no. Con los chicos no. Son buenos chicos. Donde me ven, me saludan. Y eso es lo más grande que puede tener uno. Así es. Bueno, el maestro se ha emocionado al evocar esos momentos en este instante. Nos transmite su emoción y nosotros casualmente queremos reconocer a los maestros, de repente muchos que recibieron la formación del profesor Jacinto Uribe, no lo ven hace tiempo. Nosotros a través de Semblanza permitimos que por este medio sepa que el profesor está acá con esa lucidez, con esa forma de ser amigable que siempre es. Me precio de tener su amistad. Y gracias, pues nosotros seguimos en este homenaje que estamos rindiendo el día de hoy a los maestros chinchanos por el Día del Maestro en nuestro programa de Semblanzas del día de hoy. Somos los maestros del Perú, juntos como siempre en la misión de educar a nuestra juventud y forjar una nueva nación. Amigos de Semblanzas, no podíamos cerrar de mejor manera el programa del día de hoy dedicado al maestro peruano, específicamente al maestro de la provincia de Chincha, con un docente catedrático que ha dejado muy en alto el nombre del magisterio de la provincia de Chincha. Él trabajó más de 50 años en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nos referimos a el profesor e historiador Rolando Pachas Castilla. Profesor, feliz día y bienvenido al programa de Semblanza del día de hoy que le dedicamos al maestro de la provincia de Chincha. Gracias, José Luis. Siempre
tú tratando de o interesarte por la difusión de la cultura, muy bueno. Y justo en este día del maestro, no, es una alegría para mí que me des la oportunidad para alcanzar algunas palabras justamente por el maestro peruano y chinchano sobre todo. Profesor, acá lo conocen poco porque trabajó poco tiempo en Chincha, pero usted desarrolló su carrera docente en el alma mater de la educación peruana, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sí, efectivamente, yo fui contratado cuando terminaba mis estudios de Historia Pura en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, que después se llamó o se llama la Facultad de Ciencias Sociales. ¿No? En el año 71, me acuerdo, finales, no fui contratado como ayudante de práctica de grandes investigadores, profesores, por ejemplo, con Manuel Burga, con Valdemar Espinosa, con Wilfredo Caxol, con Whisky Orreategui, no, con ellos trabajé como ayudante, no de cátedra, no, y aprendí mucho con ellos, no, porque me dio la oportunidad de trabajar con alumnos que ya estaban terminando la carrera, que eran alumnos bastante fogueados, ¿no? Y me dieron la oportunidad luego para trabajar ya como profesor auxiliar docente, es decir, dedicarme a ser responsable de curso, ¿no? Enseñé en la Facultad de Economía, en la Facultad de Educación para los futuros profesores y sobre todo en mi facultad, la Facultad de Ciencias Sociales, en la Escuela Academia Provincial de Historia. Y así que en el año 78, si no me equivoco, no, ya fui nombrado profesor permanente. No, de ahí mi carrera se siguió extendiendo, no, pasé a ser profesor jefe práctica, pasé a ser profesor auxiliar y luego profesor asociado a dedicación exclusiva. Ya en estos últimos años ya no pude acceder a la última categoría, que es el profesor principal, no, porque hay una exigencia bastante dura, ¿no? Hay que tener estudio de maestría, doctorados, etcétera, ¿no? Y en verdad, por falta de tiempo y también por falta de dinero, porque yo terminé mis estudios de maestría y justo tengo una tesis por sustentar, ¿no? Muy interesante, que trata sobre temas, sobre todo económicos y sociales, porque yo seguí estudios de la maestría en el aspecto económico y social, sobre todo, no tanto sobre temas políticos, ¿no? Y para ello yo tuve una larga experiencia en trabajo de archivo, ¿no? Trabajé, por ejemplo, en el archivo del Fuero Agrario, Fuero Agrario, que era un archivo formado en base a los documentos expropiados por reforma agraria de Velasco el año 69, ahí trabajé como espacio de 8 años, ¿no? Con grandes profesores, no como Humberto Rodríguez Pastor, Humberto Rodríguez, con Flores Galindo, con Yepe del Castillo, con Manuel Burga, ¿no? Y con algunos extranjeros que llegaban en esa época al archivo como Ruggiero Romano, ¿no? Nos capacitaban y nos daban grandes clases, pues, cómo hacer la historia, qué importancia tiene la historia, etcétera, ¿no? Luego también trabajé en el Archivo General de la Nación, en el Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Archivo Torre Tagle, ¿no? El Archivo Arzobispal de Lima, el Archivo de la Biblioteca Nacional o la Sala de Investigación de la Biblioteca Nacional. Algunos archivos provinciales también estuve en Trujillo, ¿no? En el Archivo Regional de Trujillo, ¿no? Estuve como, poco tiempo, dos semanas, trayendo documentos. De manera pues que la lectura de esos documentos de primera mano me llevaron a escribir muchas obras, ¿no? Por ejemplo, sobre Pisco, escribí un artículo en una revista especializada titulada Historia por nuestra escuela, ¿no? Sobre el yanaconaje en las haciendas pisqueñas y sobre todo en la hacienda San José de Palto, en base a documentos del dueño de esa hacienda, ¿no? Que eran de ascendencia chilena, y todavía tengo muchos documentos sobre eso, muchas cartas, y eso mayormente no se ha explotado. Profesor Rolando Pachas, esto de revisar archivos
trabajo en el cual usted, un poco que se ha especializado, también le ha dado la oportunidad de conocer la rica historia de la provincia de Chincha, y que Chincha está, la historia de Chincha está ligada a la historia del Perú. Por supuesto, ¿no? Y poco se sabe de la historia de Chincha, ¿no? Lo poco que se ha escrito, ¿no? Y con gran sacrificio por algunos profesores como Canepa Pacha, la profesora Pachas Hernández, Clorinda, ¿no? Y otros pequeños estudios que se han hecho, pero no hay realmente un estudio, digamos, completo, ¿no? Que abarque, ¿no? Digamos, toda la historia chinchana desde antes de Cristo, ¿no? En Chincha hay evidencia, ¿no? Ahí están los restos arqueológicos, ¿no? Hasta la actualidad, ¿no? Muy ligeramente, muy superficialmente conocemos, pero en los archivos existen documentos. Por ejemplo, para la independencia, ahí está la colección documental de Perú, donde hay muchos aspectos de cómo Chincha se comportó durante las guerras de la independencia, sobre todo en 1822, ¿no? Ahí tengo un pequeño artículo que en algún momento va a salir, ¿no? Para ver qué es lo que Chincha hizo, ¿no? Cómo aportó, cómo se comportó. Pero hay que diferenciar que cuando se habla de Chincha, no se está hablando de toda la población, se está hablando de un sector de la población, y ese sector de la población que prácticamente apoya, colabora, se sacrifica por nuestra provincia, es justamente las clases explotadas, las clases productoras, son los indígenas tributarios de Chincha, de los anexos de Sunampe, de Condorillo, Grosio Prado, Acequia Grande, etcétera. Ellos son los que sacrifican. Entonces, esa historia de los sectores sociales silenciados, hoy día ya por lo menos se sabe algo, ¿no? Y en algún momento vamos a tratar sobre eso, ¿no? en nuestra provincia. Indudablemente que sí, maestro. Profesor, pero usted a la par que trabajó un tiempo o que trabajaba en la Universidad de San Marcos, se dio también un espacio para formar docentes en el pedagógico público de nuestra provincia. Sí, efectivamente, si no me equivoco, fue en 1992 con motivo del descubrimiento, como siempre se llamaba, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Llegó un momento aquí, un alumno que estaba ya en tercer año de la Especialidad de Historia y Geografía, no sé cómo se contactó o cómo se llegó a enterar de que yo me dedicaba a la historia, llegó y conversó conmigo y me invitó para que le dicte curso ahí de su especialidad. Ellos ya estaban en tercer año de estudio y llegué pues para enseñarle algunos cursos. En verdad esa fue la primera promoción yo lo encontré muy avanzado, ¿no? Porque algunos ya sabían mucho, ¿no? De cómo escribir la historia. Parece que habían leído libros de historiadores, ¿no? Valdemar Espinosa, Wilfredo Caxoli, etcétera. Entonces con ellos nos conectamos y tratamos de desarrollar algunos cursos ya como los 2 últimos años de estudio, y de ahí pues es el profesor Tulio Renguis de esa generación, pues el profesor que más Carlos Pacha es de aquí, del Ernesto Belí. Estoy hablando del público, del Superior Pedagógico Estatal, ¿no? Es una gran promoción, muchos de ellos son directores de UGEL, están especialistas, han escrito incluso libros, ¿no? Y interesante porque con ellos yo trabajé en base mayormente a la práctica, salíamos a hacer práctica al campo, ¿no? A Larán, al Carmen, y hicimos también, los conecté con los profesores que me habían enseñado a mí en San Marcos, por ejemplo Valdemar Espinosa, por ejemplo Caxoli, Wilfredo, Alejandro Reyes, César Germaná, un sociólogo, vino Virgilio Roel, un economista. Así muchos profesores de San Marcos vinieron acá a dictar charlas y ellos en verdad se alegraron mucho porque conocieron en persona, ¿no? A esos investigadores, ellos los que realmente hacen la historia, los que escriben los libros, porque anteriormente me decían que sus primeros años lo habían llevado con profesores que le repetían los textos escolares que ellos habían llevado en la secundaria, y en verdad ellos estaban aburridos, ¿no? Y por eso digo, no sé cómo se enteraron y conversaron conmigo. Bueno, ya hice un gran sacrificio
porque yo dictaba la clase los días lunes en la mañana o a veces en la tarde y viajaba ahí mismo, volvía los jueves y me iba de nuevo, así. Pero en verdad fue un sacrificio, creo, provechoso. En el tecnológico público también estuvo usted. Lógico, aquí en los años 81, 82, si no me equivoco, sí, estuve ahí como 2 años, creo. No, también interesante, ¿no? Porque habían alumnos que luego siguieron para ser profesores, ¿no? Y ahí estuve con grandes amigos, con el profesor Pozo, el profesor Santiago Jorge, ¿no? El profesor Tornero no estaba ahí, y otros más, ¿no? Pero más eran técnicos, ¿no? Y también tuve ¿qué le digo? Una amistad muy cercana, ¿no? Con profesores. Y me acuerdo que ahí en el tecnológico, en la biblioteca, estaba esa colección documental de la independencia del Perú, que son más de 100 volúmenes. Yo no sé qué habrá sido eso, porque yo intenté después ir a revisar esos documentos, porque yo no lo había revisado todo y ya no lo encontré, desapareció ese interesante ¿no? testimonio de la independencia, que hoy día muchos los estudian, pues no, porque ahora sí está colgado, entonces fácil, pues para la que conoce la tecnología rápido puede leer esos documentos que tienen que ver con el movimiento guerrillero, sobre los símbolos de la patria, hay todos los aspectos. Muy bien, profesor Rolando Pacha Castilla, le reitero mi felicitación por el Día del Maestro y también mi reconocimiento por esa labor que usted ha realizado del campo de la docencia, sobre todo a nivel universitario. Quizás quiere dejar un mensaje final en esta fecha en que conmemoramos el Día del Maestro. Sí, efectivamente, los profesores, usted sabe también como profesor, el sacrificio, ¿no? que hace uno por siempre estar al día en su especialidad, en su temática y sobre todo los profesores de ciencias sociales, ¿no? Que tienen oportunidades de aportar, de decir algo diferente a lo que están a veces en los textos escolares, ¿no? Yo pido o sugiero a los profesores de ciencias sociales, ¿no? que se acerquen a la biblioteca, que siempre estén pendientes del adelanto de las ciencias sociales, o sea, de los libros, de investigaciones que se vienen haciendo con bastante velocidad en estos últimos tiempos, sobre todo en la independencia, por este bicentenario hay muchas publicaciones, ¿no? Hay muchos seminarios, muchas charlas, conferencias en base o de profesores investigadores. Y para evitar justamente que se repitan lo que ya se sabe hace más de 50 años. Hasta ahora que yo cuando escucho hablar sobre independencia en Chincha, hablan pues de lo que escribió Canepa, hablan de lo que escribió Clorinda Pachas, etcétera. Bueno, que son en su tiempo buenas cosas, pero ahora hay más cosas, sobre todo no descubrir ese aspecto que pocos lo toman, poco lo abordan, ¿no? El tema económico y social, ¿no? Los conflictos sociales, la economía, qué producía Chincha, cuánto producía, quiénes trabajaban, esclavos o siervos, etcétera. Eso creo que es más importante, creo, que hablar a veces de grandes hombres, de grandes héroes, etcétera. Muy bien, amigos de Semblanza, de esta manera, agradeciendo al profesor Rolando Pacha Castilla, vamos llegando al final del programa del día de hoy. Otra semana en esta labor que hemos emprendido hace unos años atrás de rescatar y dar a conocer a la provincia de Chincha desde su aspecto positivo, desde sus datos históricos relevantes, desde sus personajes. Y hoy hemos tributado el homenaje al maestro de la provincia de Chincha en estos 4 docentes que son un referente del magisterio de la Cuna de Campeones. Gracias por su sintonía del día de hoy. Nos vemos en nuestro próximo programa.